Las reacciones adversas por medicamentos son muy frecuentes y cada vez más frecuentes. Y muchas de las reacciones adversas por medicamentos se expresan en la piel. Un porcentaje muy elevado de las reacciones adversas por drogas tienen expresión, comprometen la piel. Y son las que nosotros llamamos reacciones cutáneas adversas por drogas o farmacodermias. El resumen es que el 1% de los consumidores de drogas sistémicas hacen una farmacodermia. El 5% de los consumidores de antibióticos y anticonvulsivantes. Frente a una reacción adversa es extremadamente difícil poder incriminar a una droga, y sobre todo en aquellos pacientes que tienen una multifarmacia. No hay ningún test in vitro que tenga valor en el diagnóstico etiológico de una reacción adversa a drogas. Entonces, para responsabilizar a una droga, nos apoyamos en elementos clínicos, en la cronología y en la literatura existente con respecto a los fármacos que está consumiendo el paciente. Las reacciones cutáneas adversas a drogas más frecuentes son los exantemas y las urticarias. Los exantemas morbilliformes, maculopapulosos, escarlatiniformes. Esos son los cuadros más frecuentes. Pero hay reacciones cutáneas adversas por drogas extremadamente graves. Constituyen un 2% del total de las farmacodermias y básicamente son el síndrome de hipersensibilidad por drogas o DRES y el espectro Stevens-Johnson necrólisis epidérmica tóxica. 1 de cada 1000 pacientes hospitalizados tiene una farmacodermia grave. Las farmacodermias, como decíamos, pueden ser urticarias, pueden ser algunas vasculitis. Hay un cuadro muy interesante que es el eritema fijo pigmentario por droga. Hay otro cuadro que es importante, que es la pustulosis exantemática aguda por droga. Pero las más graves, las más severas son el DRES, el síndrome de Stevens-Johnson y la necrólisis epidérmica tóxica. Y ahí nos vamos a concentrar. El DRES y el espectro Stevens-Johnson-NET son reacciones idiosincráticas. Se intrincan factores inmunológicos y genéticos. En el DRES se plantea una alteración en la detoxificación de la droga con acumulación de metabolitos reactivos. Y además, otro hecho muy importante, hay una reactivación de herpes virus, sea citomegalovirus Epstein-Barr o herpes virus tipo 6 o tipo 7. Y en el espectro Stevens-Johnson-NET hay una extensa necrosis epidérmica que está mediada por linfocitos T, CD8, por el sistema FAS ligando, por perforina, granzima, por el factor de necrosis tumoral alfa
y hoy se le da una gran relevancia como mediador de la apoptosis a la granulosina. El manejo del DRES. Esto es un DRES. El pilar diagnóstico se basa en un cuadro cutáneo que es bastante característico, que se inicia en general por la cara, es un edema importante de cara que se acompaña de un rash, de un exantema que puede ser diverso, con una eosinofilia y con toque visceral. Si no hay toque visceral, que el más frecuente es el hepático, pero también puede ser renal, pulmonar, cardíaco, si no hay toque visceral, no es un DRES. El DRES tiene una mortalidad del 10% y sobre todo por toxicidad hepática. Los grandes productores de DRES son los anticonvulsivantes y los antimicrobianos. En realidad cualquier medicamento puede dar una reacción adversa, pero esos son estadísticamente los grandes productores. Se impone suspender rápidamente el fármaco. El tratamiento de elección es prednisona, y cuando el DRES se acompaña de una eritrodermia, es decir, de un cuadro extenso a nivel cutáneo, se impone la internación en CTI o en un centro especializado. Estos son cuadros de DRES. Es esencial el diagnóstico precoz para posibilitar un tratamiento precoz. Ahí se juega el pronóstico del paciente. No se aconseja antibiótico-terapia empírica, no se aconseja NAIMES, y la corticoterapia sistémica es el tratamiento más aceptado. Un hecho fundamental, y que lo hemos vivido muchas veces y hemos aprendido, es que el descenso de los corticoides tiene que ser extremadamente gradual, entre 3 y 6 meses después que se haya normalizado la clínica y el laboratorio. Y otro hecho fundamental es la reactivación del herpes virus, porque esa reactivación se asocia a los cuadros recurrentes, más refractarios al tratamiento y más severos. Cuando la respuesta a los corticoides es pobre, hay otros recursos terapéuticos, pero uno que se desaconseja enfáticamente es la inmunoglobulina endovenosa. No se debe hacer en el DRES. Las otras opciones pueden ser plasmaféresis, ciclofosfamida, ciclosporina, interferón, ahora los biológicos, sobre todo el rituximab. En el DRES por anticonvulsivantes hay un papel muy importante de la N-acetilcisteína, que juega un papel en la detoxificación y depuración de los metabolitos de la droga. Entonces, hay planes que postulan, promueven prednisona más N-acetilcisteína más valganciclovir para contemplar la reactivación de herpes virus. Pasamos ahora a la otra condición, el síndrome de Stevens-Johnson
la necrólisis epidérmica tóxica, que son dos polos de un espectro, y este espectro es el espectro Stevens-Johnson-Net. Acá la mortalidad para el síndrome de Stevens-Johnson está en el entorno del 5%, y la mortalidad para la necrólisis epidérmica tóxica está entre el 30 y el 40%. Los que sobreviven tienen secuelas, y las secuelas en piel, en el aparato urinario, en las piezas dentarias, pero las más frecuentes y las más graves son las secuelas oculares. Frente a un Stevens-Johnson-Net tenemos un manejo primario que es fundamental, muy importante, y tenemos el manejo secundario que se basa en un tratamiento sistémico. Frente a la sospecha, retirar inmediatamente el fármaco imputado, hacer una historia y un examen clínico detallado, exhaustivo, minucioso, una biopsia de piel para excluir diagnósticos diferenciales, y en las primeras 48 horas determinar esto que es el score TEN, que tiene una correlación muy adecuada con la mortalidad. De acuerdo a estos parámetros se realiza aquel score que nos puede dar la mortalidad esperada para esa situación clínica que estamos viviendo. Cuando el compromiso cutáneo es mayor del 10%, internación en CTI o en centro especializado, o en nuestro país muchas veces en el centro de quemados. Es fundamental la encuesta bacteriológica, que se debe realizar en 3 sitios diferentes cada 48 horas. Y es también muy importante solo administrar antibióticos si hay evidencia clínica de infección. El manejo primario es fundamental. Hay un manejo primario conservador, lavados con suero fisiológico o clorexidina, emoliencia y vendas no adherentes de poliamida y silicona. Estas son las vendas que habitualmente usamos y recomendamos. También se propone un manejo primario más invasivo, más agresivo, con remoción del tejido necrótico sobre las áreas denudadas, con un lavado enérgico con clorexidina bajo analgesia. Nosotros personalmente no proponemos esta actitud mucho más agresiva y enérgica, que es sí propia del gran quemado, pero el NET o el Stevens-Johnson no es un gran quemado. Fundamental los cuidados de la mucosa oral y de la mucosa ocular, fundamentales. ¿Y qué hacemos como manejo secundario? ¿Qué opción de tratamiento sistémico? ¿Hacemos tratamiento sistémico? ¿No hacemos tratamiento sistémico? Y si hacemos tratamiento sistémico, ¿cuál? Una enorme controversia que no está dilucidada. Inmunoglobulina endovenosa, corticoides, ciclosporina, otros. En estos días repasamos los trabajos más recientes conjuntamente con la doctora Lídice Dufrescu, que me ayudó. Estas son guías de la Academia Británica 2016, que están excelentes, pero vimos muchos trabajos y
no hay una definición concreta en cuanto a qué hacer. Durante muchos años hemos hecho y seguimos haciendo inmunoglobulina endovenosa, con bastante entusiasmo a partir del 2012, cuando un primer metaanálisis mostraba la eficacia del tratamiento. Se discutió mucho qué dosis bajas o altas, y esa controversia hoy se saldó. Hoy sabemos que si hacemos inmunoglobulina endovenosa, las dosis deben ser altas, no menos de 3, 4 gramos, kilo, y distribuida entre 3 y 5 días. En adultos decíamos esto, las dosis altas. Durante años también denostamos a los corticoides. Se han asociado con aumento de infecciones, de la duración de las internaciones y de la mortalidad. Pero hoy hay algunos trabajos que postulan cierto beneficio con corticoides. Y sobre todo, hay trabajos que están proponiendo una terapia combinada, hacer corticoides a dosis intensa, alta, desde el inicio, no más de 3 días, asociado a la inmunoglobulina endovenosa. Algún trabajo muestra un aumento en la sobrevida, pero los resultados no tienen una fuerte evidencia. Frente a la controversia corticoides inmunoglobulina endovenosa, surge trabajo que postulan la ciclosporina. La ciclosporina A, microemulsión, como tratamiento para esta situación. Y últimamente, otras terapias, plasmaféresis, alguna vez hemos hecho, pero últimamente, atendiendo al rol protagónico que tiene en la necrosis epidérmica el factor de necrosis tumoral alfa, se postulan los anti-TNF alfa. Y especialmente hay este trabajo del 2014 que muestra una buena respuesta a etanercept en 10 pacientes con una excelente repitelización rápida. Sin embargo, es un número muy bajo de pacientes. De manera que, clásicamente, hemos hecho inmunoglobulina endovenosa y seguimos haciendo inmunoglobulina endovenosa. Pero actualmente empieza a haber un fuerte cuestionamiento a la inmunoglobulina endovenosa y se manejan de nuevo los corticoides. Y renace la ciclosporina y tal vez en el futuro tengamos mayor evidencia de las terapias biológicas, de los anti-TNF alfa, del etanercept. Entonces, como resumen, a pesar de los múltiples estudios, no hay estrategias terapéuticas consolidadas con buen nivel de evidencia. Tenemos limitaciones fuertes para establecer recomendaciones. Los estudios son sesgados, retrospectivos, la mayoría con bajo número de pacientes. Y además, uno percibe que tampoco hay consenso entre los expertos. Comentario. Frente a la irrupción de un exantema, es muy importante determinar, ¿ese exantema va a quedar en ese cuadro o va a evolucionar hacia un Steven Johnson net? Surge hoy un test inmunocromográfico muy rápido que permite prever la evolución y que es
la medición de los niveles séricos de granulicina, que están aumentados en aquellos cuadros que van a caminar hacia el Stevens-Johnson-NET. Estamos realmente preocupados porque a pesar de todo esto, la mortalidad en el NET sigue siendo 30-40% de los casos. Entonces hay que seguir estudiando cuál es la mejor herramienta de tratamiento. Pero la farmacogenética, además, nos está permitiendo detectar, predecir individuos o familias que tienen mayor riesgo para desarrollar reacciones cutáneas adversas a drogas severas. Y eso ya se ha determinado para más de un fármaco, porque hay determinados haplotipos que marcan riesgo. Como también habría algunos haplotipos que pueden generar o marcar resistencia. Esto es lo que yo les quería transmitir en esta situación que los dermatólogos vivimos no muy frecuentemente, pero sí con mucha angustia cuando se presentan estos cuadros. Muchas gracias.